Se me ocurrió resolver este problema de estática. Ya tiene un par de años que ya no subo videos por diversas razones, ¿no? Pero pues hoy se me hizo interesante resolver este problema, que es el 251. Perdón, el 251, que es un problema de vectores y nos impide calcular las fuerzas desconocidas, cuya figura es esta, ¿no? Cuando yo llevaba esta materia estática era cuando subí mis primeros videos. Ahora ya casi estoy al final de la carrera de civil. Pero pues me dio curiosidad este problema porque es muy útil a la hora de resolver armaduras y todo lo demás. Veamos su resolución. Aquí está el diagrama de cuerpo libre del problema anterior. O es el mismo, ¿no? Es el mismo dibujito. Aquí está. Yo encontré dos maneras de resolverlo. Bueno, no las encontré, ya estaban antes. Hay dos formas de hacerlo, o conozco dos formas. Una es haciendo suma de fuerzas en las direcciones X y Y se resuelve esas fuerzas Fc y Fd mediante un sistema de ecuaciones simultáneas de dos incógnitas. Entonces, haciendo la suma de fuerzas en esas direcciones, tenemos lo siguiente: Fc coseno de 45 menos Fd coseno de 45 más 2.3 coseno de 30 menos 2.1 coseno de 30 igual a 0. Se simplifica y tenemos la primera ecuación. Ahí está. La segunda suma de fuerzas es en X, por supuesto. Se hace suma de fuerzas en Y. Se hace suma de fuerzas en Y y viendo el diagrama procedemos, ¿no? Fc seno de 45 más Fd seno de 45 menos 2.3 seno de 30 menos 2.1 seno de 30. Porque recordemos que las componentes de las fuerzas en Y, de las fuerzas conocidas, van todas hacia abajo y por eso son negativas. Bajo ese principio nos basamos. Suponemos que todo lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo en Y es negativo y lo que va a la derecha en X es positivo y a la izquierda es negativo en X. Se simplifica la ecuación y está la ecuación 2. Resolvemos el sistema de ecuaciones y por supuesto seno de 45 lo descomponemos en sus decimales, 0.7071, 4. Lo mismo hacemos con la ecuación 2. Resolvemos para las simultáneas y encontramos el valor de Fd, que nos da 1.678 kN. Sustituyemos ese valor en cualquiera de las ecuaciones y encontramos Fc, que es 1.43 kN. Esa es la primera solución para este problema. En ingeniería civil, este problema o este tipo de análisis es común en las armaduras. El análisis de un nodo. Recordemos que este libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Brian Johnston, uno de los autores o los autores son ingenieros civiles y pues le dan ese enfoque, ¿no? Supongamos que esta figura es el nodo de una armadura de madera en el cual concurren 4 elementos. Esas son las fuerzas axiales y nos piden calcular las más fuerzas, ¿no? Aquí los significados que puedo yo darle a los resultados numéricos, pues dado el sentido de esas fuerzas, que lo supuso así el autor, suponiendo que es un nodo de una armadura, al hacer la suma de fuerzas y resolver las ecuaciones, pues los resultados nos dieron positivos. Quiere decir que los sentidos supuestos de estas fuerzas están correctos, que en realidad van entrando al nodo las fuerzas. Y pues en ingeniería civil estos resultados se tomarían como que esas fuerzas están a compresión en el nodo. Las fuerzas axiales van a compresión. Van a compresión con una fuerza de 1.678 y 1.43 kN. Si hubiesen tenido los mismos valores, pero con signos contrarios, nos iba a decir que las fuerzas en realidad no iban entrando, sino que iban saliendo del nodo. Entonces se diría que las fuerzas estarían a tensión,
Por supuesto, atención con los mismos valores. Bueno, esa es una interpretación de los resultados desde el punto de la disciplina de ingeniería civil o ingeniería estructural. La segunda solución sería la siguiente. Para evitarnos todo el rollo de ser un sistema de ecuaciones simultáneas, lo que haríamos es girar los ejes de manera tal que se desapareciera una incógnita. A diferencia de aquí, que conocemos dos fuerzas y desconocemos dos, prácticamente nos vamos a tener un sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Aquí la segunda solución radica en eliminar eso, acomodar los ejes de tal manera que eliminemos una incógnita. Y como el problema ya viene un tanto ya amañado, ¿no? Para quien se dé cuenta, pues dirá, no, pues voy a acomodar los ejes sobre las fuerzas FC y FD. Y efectivamente, eso hacemos, girar los ejes 45 grados, de manera tal que 45 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, de manera tal que FC y FD van a quedar sobre los nuevos ejes girados. El chiste de esto es encontrar las nuevas direcciones o nuevos ángulos de las fuerzas conocidas. Bien, al girar nosotros los ejes, prácticamente denotaremos los nuevos ejes como Y' y X'. Y como se dan cuenta, aquí FC y FD han quedado sobre el eje X y sobre el eje Y. Lo interesante de esto es encontrar los nuevos ángulos de las fuerzas desconocidas. Se supone que si se giró 45 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el nuevo eje X va a quedar 15 grados por encima de su posición original, de la posición original de la fuerza, ¿no? Entonces el nuevo eje X' quedaría 15 grados con respecto a X por encima de la fuerza de 2.1 kN. De igual manera, que antes era 30 y que de este lado quedaba 60, al girarlo 45 grados en contra de las manecillas del reloj, tenemos que 60 menos 45 es 15, ¿no? Entonces el eje Y va a quedar 15 grados antes de la fuerza de 2.3 kN, ¿no? Y aquí sería la nueva ubicación. Esto es el chiste de esta nueva solución, ¿no? Encontrar los nuevos ángulos. Una vez encontrado eso, pues procedemos a hacer suma de fuerzas en X y Y en las nuevas direcciones, ¿no? Hacemos suma de fuerzas en X y Y obtenemos las fuerzas, ¿no? Primero suma de fuerzas en X' igual a 0. FC es positiva porque va hacia la derecha. Y descomponemos o encontramos los componentes en X de las fuerzas conocidas. Y quedaría 2.3 seno de 15. Porque estoy midiendo con respecto a X, con respecto a Y, la fuerza de 2.3 kN. Y es suma de fuerzas en X. Y menos 2.1 coseno de 15 porque estoy midiendo la fuerza de 2.1 con respecto a X como tal. Recuerden que cuando medimos fuerzas con respecto de Y, si usamos seno para fuerzas en X y coseno para fuerzas en Y, cuando las fuerzas se miden con respecto al eje Y o al ángulo del eje Y. Ya muchos entenderán esto. Es por eso que aquí tenemos seno y coseno. De igual manera en Y hacemos que FD es positiva porque va hacia arriba y hacemos 2.3 coseno de 15. Coseno de 15. ¿Por qué? Porque estoy midiendo con respecto a Y. Utilizaría la función seno si aquí el ángulo fuera lo que le falta para 90, ¿no? Que sería 75. Pero como estoy utilizando 15, hago coseno de 15. Más 2.1 seno de 15. ¿Sí me explico? Espero que sí. Aquí utilizo ahora sí seno porque estoy midiendo el ángulo con respecto de X. Entonces haciendo eso se despejan las fuerzas y llegamos a los resultados anteriores. Aquí me faltó kilonewton. Perdonen, pero yo soy zurdo. Kilonewton. Y es exactamente lo mismo a lo que llegamos en la otra solución. Exactamente lo mismo. Bueno, espero que les guste este video. Aquí lo acabo de hacer. Ya no quise hacerlo en la computadora y
Espero que les sirva de utilidad. Aquí el chiste de esto, como tal, es encontrar las nuevas direcciones de los ejes. Un saludo a todos. Espero les sirva de algo. Gracias por su atención.